Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. A esa hora en que el sol apenas se anima a salir entre los cerros polvorientos, Mariana ya tenía las manos metidas en la tierra. Con la espalda doblada y las uñas siempre manchadas, cargaba canastas de calabazas como si fueran parte de su cuerpo. Nadie en el pueblo la notaba demasiado. Era la hija de don Tomás, la que cuida a la tía enferma, la que vende huevos en la plaza los domingos. Nadie sabía que a veces, mientras regaba las plantas, imaginaba cómo sería caminar por una avenida llena de luces sin que le dolieran los pies. Nunca lo decía, claro. En su mundo, soñar era casi una falta de respeto al sacrificio. A los 17 había dejado la escuela, a los 20 ya cocinaba para 10, y a los 25 su vida entera era rutina. Ayudar, sonreír, callar. No había espejos en su cuarto, ni tiempo para pensar si algo le gustaba o no. A veces, cuando pasaban autos lujosos, camino a la finca de los Ricciardi, la familia de millonarios que todos temían, se le escapaba una mirada. Nunca más de 2 segundos. Como si desear algo más fuese peligroso. Como si ya estuviera escrito que su vida sería eso. Invisible. Dicen que él nunca sonríe. Que cuando entra a una sala, el aire se corta. Que sus ojos grises no miran, atraviesan. Le llaman el demonio de la finca. No porque grite, sino porque no necesita hacerlo. Un movimiento suyo, una ceja levantada, y todos corren a complacerlo. Matteo Ricciardi, CEO de las exportaciones más grandes de la región, con una mansión que parecía más un castillo, cámaras por todas partes y empleados que duraban semanas, si tenían suerte. Nadie sabía si dormía. Las luces de su oficina seguían encendidas a las 3 de la mañana, y había rumores de que había despedido a una cocinera solo por olvidar servirle el café sin azúcar. Él no recordaba caras, solo números. No saludaba, no agradecía. Vivía entre papeles, reuniones por videollamada y una agenda que ni el diablo seguiría. Algunos decían que lo habían visto llorar una vez, pero era mentira. Lo cierto era que nadie lo había tocado emocionalmente. Jamás. A ese no lo doma ni Dios, murmuraban las mujeres del pueblo. Pero lo que nadie imaginaba era que una mañana cualquiera, entre acelgas y zapallos, la historia empezaría a agrietarse. Fue un jueves seco, de esos en que el calor parece venir desde abajo, como si el suelo ardiera por dentro. Mariana había sido enviada con una caja de verduras seleccionadas para el servicio especial de catering que haría el almuerzo en la finca Ricciardi. Ella no quería ir, pero su prima le pidió el favor con esos ojos de súplica que no sabía rechazar. «Solo dejas la caja y te vas», le dijo. Pero cuando cruzó el portón de hierro y vio la magnitud de esa casa, sus piernas temblaron solas. El piso relucía como espejo, y todo olía a cosas que no sabía nombrar. Ella no pertenecía ahí, lo sabía. Bajó la cabeza, apretó los labios y caminó derecho hacia la cocina. Nadie le habló, nadie la miró, hasta que, por una puerta entreabierta, escuchó un golpe seco, como de cuerpo contra el suelo. Dudó, miró alrededor. «No es tu asunto», pensó. Pero algo en ese sonido no le sonó bien. Entró, y ahí estaba él, el mismísimo Matteo Ricciardi, tirado en el piso de mármol, con la mano en el costado y la respiración entrecortada. No había gritos, ni asistentes corriendo. Solo ella, una chica del pueblo, con las manos llenas de tierra y el corazón a punto de salírsele por la boca. Mariana no supo qué hacer después de eso. Apenas él pareció recuperar el color en el rostro, se levantó como si nada, le agradeció con una cortesía que parecía no ensayada, y volvió a encerrarse en su oficina. Ella se quedó ahí, parada, con las manos aún húmedas y el alma hecha un nudo. Salió de la finca sin mirar atrás, como si acabara de cometer una falta grave.
Esa noche, mientras cocinaba arroz para su familia, se pinchó el dedo sin querer y ni siquiera lo sintió. Estaba ida. Su cabeza repetía esa frase como un eco. Eres la única que no me teme. ¿Y por qué la habría de temer? Ella no lo conocía, no le debía nada, no esperaba nada, pero por alguna razón él la había visto, a ella, a Mariana, la del pueblo, la de las uñas con tierra. Al día siguiente llegó una nota a su casa, escrita con plumas sobre papel grueso. Mateo Ricciardi solicita a la señorita Mariana Vázquez para una asistencia temporal en cocina privada. De preferencia infusión caliente y breve conversación, sin formalidades. Su madre se asustó, su prima gritó y ella se quedó muda. Nadie entendía qué pasaba, ella menos. Pero por dentro, algo le decía que ya nada volvería a ser igual. Fue, porque siempre iba donde la necesitaban. Así había sido criada. Llegó con el pelo atado, una remera limpia y el corazón latiendo como tambor. Tocó la puerta trasera, y el mismo mayordomo que ni la había mirado antes, esta vez la saludó con una leve inclinación de cabeza. La llevó hasta una sala íntima, nada parecida al resto de la casa. Había una tetera en el centro, 2 tazas de porcelana sin usar y un silencio que pesaba como plomo. Mateo estaba ahí, sin saco, sin corbata, con las mangas remangadas y una expresión que no sabría cómo leer. La invitó a sentarse con un gesto y ella obedeció sin decir palabra. «Me dijeron que preparas un té de boldo que quita cualquier dolor», dijo él, sin mirarla directamente. Mariana asintió, con esa mezcla de vergüenza y extrañeza que le tensaba los hombros. Preparó el té con manos algo torpes, derramó un poco, pero él no se inmutó. Tomó el primer sorbo, cerró los ojos y dijo, «Exacto», como lo imaginaba. Luego la miró de frente y soltó, como quien lanza una piedra al lago para ver hasta dónde salpica. «Cuéntame de tu pueblo, Mariana. Todo lo que nunca me he atrevido a preguntar a nadie». No lo pensó. Corrió hasta él, se arrodilló a su lado, le tocó el rostro, helado, y dijo en voz alta, como si alguien pudiera oírla, «Señor, respire, no se duerma». Mateo entreabrió los ojos confundido. Por un instante sus miradas se encontraron, y algo se quebró en ese cruce. No fue amor, ni magia, fue humanidad. Ella, agitada, le acercó una silla, lo ayudó a sentarse y, sin pedir permiso, le trajo un vaso de agua de la cocina. Nadie más apareció. En esa mansión colosal solo estaban ellos dos. Cuando él tomó el agua, sus dedos rozaron los de ella, y el gesto fue tan leve como eléctrico. Mariana temblaba. No sabía si por miedo, por adrenalina o por sentir que estaba en una escena que no era suya. Él la miró, pero no con ese desprecio congelado de siempre. Esta vez había algo, otra cosa, una rendija. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, apenas audible. Mariana abrió la boca, pero tardó en contestar. Nadie importante le había preguntado su nombre en años. «Mariana», dijo. Él asintió, lento. Luego murmuró, más para sí que para ella, «Eres la única que no me teme». Mariana no sabía por qué, pero habló. No como se habla a un patrón, ni como se habla a un desconocido. Habló como quien se desahoga con alguien que no va a repetirlo. Le contó que el pueblo no tenía cine desde hacía 20 años, que la plaza olía a pan los sábados por la mañana, y que todos sabían quién se casaba, quién engañaba y quién vendía queso casero sin permiso. Mateo no la interrumpía. Solo escuchaba, con los dedos en la taza y la mirada perdida en la ventana. Cuando ella se callaba por pudor, él decía, «Sigue», y ella seguía. Fue así, entre tazas de té y pequeñas anécdotas, que empezaron a repetirse los encuentros. Cada 3 días, a veces 4, sin anunciarlo a nadie, sin explicaciones, ella preparaba té, él preguntaba algo, ella respondía, pero, sin darse cuenta, esos encuentros se transformaron en otra cosa. Una tarde, él notó una mancha en su delantal y dijo,
No te cambia en nada, pero me gusta cómo hueles. Mariana parpadeó. No estaba acostumbrada a que alguien se fijara en detalles que no fueran útiles. No supo si agradecer o correr. Esa noche soñó con un bosque, pero no estaba sola, y por primera vez en años despertó con el pecho tibio. Mateo también estaba confundido. Había pasado la vida entera cultivando el control. Control de horarios, de empresas, de emociones. Pero esa mujer, que no sabía caminar sin mirar al suelo, le había metido una piedra en el zapato emocional. No podía dejar de pensar en su voz cuando contaba historias del campo, en su manera de evitar su mirada, como si él fuera peligroso pero no letal. Se encontraba esperando los días en que ella vendría. Dejaba de firmar documentos solo por verla servir el té. Incluso había dejado de gritar a su secretario por llegar 5 minutos tarde. ¿Qué le estaba pasando? Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, una excusa que inventó para preguntarle por las flores, le dijo: «Tú eres como esta tierra, humilde, seca, pero llena de vida si uno se queda el tiempo suficiente». Ella se ruborizó, bajó la mirada y murmuró un «gracias» que apenas se oyó, pero lo sintió. Algo estaba creciendo. No era amor todavía, era algo más crudo, más inesperado, como una semilla plantada donde nadie había sembrado antes. En el pueblo comenzaron los rumores. «La hija de Tomás anda en cosas raras», decían unas. «Dicen que la han visto entrar por la puerta trasera de la finca», murmuraban otras. Mariana lo notaba. Las miradas cambiaban. Las vecinas ya no preguntaban por su tía enferma y su prima dejó de hablarle con la misma confianza. Ella no sabía cómo explicar lo que vivía, porque ni ella misma lo entendía del todo. No había promesas, no había regalos, no había caricias, solo encuentros que le desordenaban el alma y le hacían cuestionarse cosas que nunca se había permitido pensar. ¿Qué quería ella? ¿Qué significaba ser mimada sin haberlo pedido? ¿Hasta dónde era ternura y desde dónde podía ser peligro? Por las noches miraba su reflejo en la ventana y no reconocía esa expresión en sus ojos. Ya no era solo cansancio, era duda y un poco de deseo. Pero el deseo le daba culpa. Pensaba en su padre, en la tierra que trabajaban, en su vida entera de servir sin esperar nada. ¿Y ahora? ¿Qué hacía ella metida en el corazón, o lo que fuera que ese hombre tuviera, de un sío que ni saludaba a nadie? Mateo, por su parte, comenzó a necesitarla, y eso lo enfurecía. No entendía cómo una mujer sin título, sin estrategia, sin nada de lo que él valoraba en sus círculos de poder, podía alterar su centro de gravedad. Empezó a inventar razones para verla. «Tráeme un ramo de flores de tu jardín, enséñame a hacer pan casero, cuéntame cómo huelen los días antes de llover». Mariana, confundida, obedecía con recelo. No entendía por qué él, que tenía todo, se aferraba a lo que ella traía como si fuera oro, pero cada gesto de él la tocaba. Un día, al entrar, encontró su tetera preferida, una que usaba solo en su casa, esperándola en la mesa. Y al lado, una nota. No sabía que podía echar de menos algo que nunca tuve. Ella tragó saliva. Ese tipo de palabras no se dicen así como así, y mucho menos viniendo de alguien que no toleraba errores ortográficos en los informes. Ahí empezó a sentir miedo, porque cuando alguien como él empieza a mirar a alguien como ella con deseo, siempre hay una cuenta que pagar. El miedo se volvió más fuerte cuando, un día, al regresar del pueblo, encontró en su casa una caja envuelta con lazo dorado. Nadie la había visto dejarla. Nadie sabía de dónde venía. Pero al abrirla, encontró un vestido de lino claro, suave como la brisa, y una tarjeta con una sola frase: «para que no siempre cargues tierra en los hombros». Lo primero que hizo Mariana fue guardar todo en el armario más alto, donde no pudiera verlo nadie. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama pensando si era un regalo o una trampa. Al día siguiente se presentó como siempre, remera vieja, trenza apretada, mirada al suelo. Y él
No dijo nada. No mencionó la caja, ni el vestido, ni la nota. Solo la miró un segundo más de lo habitual y le alcanzó una taza ya servida. «Hoy te la sirvo yo», dijo, y la frase le dolió. No por lo que implicaba, sino por lo que desordenaba. ¿Por qué sentía que todo eso estaba mal? ¿Por qué no podía simplemente disfrutar? Porque había aprendido que lo que se da sin pedir se cobra en silencio. Y ella no iba a volver a ser invisible para salvarle la humanidad a nadie. Ese mismo día, después del té, Mariana no volvió directo a casa. Caminó por los bordes del camino de tierra, sola, sintiendo que algo en su interior se estaba quebrando. No quería gustarle a Mateo. No quería depender de esa atención repentina, ni de ese mimo que llegaba como lluvia después de una sequía larga. Pero ya era tarde. Había algo que se le metía en el pecho cada vez que él hablaba con esa voz baja, o cuando esperaba su opinión como si realmente importara. En el pueblo nadie le preguntaba qué pensaba. En la finca él lo hacía. Eso descolocaba. No sabía si lo odiaba por hacerla sentir valiosa o si lo deseaba por la misma razón. Esa noche, frente al espejo roto del baño, Mariana hizo algo que llevaba años postergando. Tomó unas tijeras viejas, se miró fijamente y sin temblar comenzó a cortar su cabello. No fue por moda, fue por rabia, por necesidad, por urgencia de empezar a parecerse, aunque sea un poco, a esa versión de sí misma que ya no quería servir más, sino ser. A la mañana siguiente se presentó en la finca con el pelo recién cortado, desprolijo, sin peinar, como un acto de guerra silenciosa. El mayordomo la miró con sorpresa, pero no dijo nada. Cuando Mateo la vio entrar, parpadeó 2 veces. No por el cambio físico, sino porque había algo distinto en su postura. Mariana ya no caminaba encorvada ni evitaba su mirada. Se sentó sin esperar invitación, sirvió el té sin derramar una gota y, antes de que él pudiera hablar, le deslizó un pequeño sobre marrón sobre la mesa. Mateo lo abrió sin palabras. Dentro, mechones de su cabello envueltos con un hilo rústico. Y una nota escrita a mano: «Esto ya no me ata». El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Era denso. Él sostuvo el sobre un rato, como si no supiera qué hacer con él, y luego lo guardó en el bolsillo interno de su saco. No dijo nada, solo respiró hondo. Por primera vez, no intentó controlar la conversación, no preguntó por su pueblo, no pidió té especial, no quiso saber nada. La miró, con esa mirada que ya no era de jefe, ni de hombre poderoso, era una mirada rota. Mariana lo entendió. Ese día, fue ella quien dominó la sala. Los días siguientes fueron un baile extraño de silencios. Ella ya no hablaba tanto, y cuando lo hacía, medía sus palabras. Mateo la escuchaba con la intensidad de quien teme que cada frase sea la última. Una noche, durante una cena formal en la finca con inversionistas, alguien preguntó por el aroma del té que servían. Mateo respondió sin pensarlo: «Mariana lo prepara. Ella es quien entiende de sabores que calman». Hubo risas incómodas. Uno de los empresarios murmuró algo como: «Ah, la campesina gourmet». Mariana lo escuchó desde la cocina, pero no salió. No protestó, no lloró, guardó silencio. Al día siguiente, cuando él la buscó para el encuentro habitual, no se presentó. Mateo esperó, revisó el reloj, caminó en círculos, preguntó al personal. Nada. Esa noche entendió lo que pesaba su ausencia, más que sus palabras, más que su té. Y al mirar la silla vacía supo que el silencio de Mariana no era castigo, era poder. Mariana volvió recién 2 días después, sin explicación, sin disculpas. Mateo no preguntó por qué. Solo la miró como quien ve regresar a alguien que no sabía que estaba esperando tanto. Ella se sentó, cruzó las manos sobre la mesa y dijo, con voz firme pero sin dureza: «No vine a servirte, vine a ser tratada con respeto. Si eso se rompe, me voy para siempre». Él no discutió,
No intentó justificarse ni culpar a otros, solo asintió y por primera vez en mucho tiempo bajó la mirada. Mariana había aprendido algo en esos días. Su valor no estaba en lo que sabía hacer, ni en cómo la miraban, ni en lo que causaba en él. Su valor estaba en poder decir no y sostenerlo. No necesitaba más migajas envueltas en papel fino. Si iba a quedarse, sería con dignidad. Desde entonces los encuentros cambiaron, no en forma, pero sí en esencia. Mateo ya no dirigía. Preguntaba. Mariana elegía qué contar, cuándo quedarse callada y cuándo irse sin aviso. Y él aprendía a quedarse con las manos vacías sin derrumbarse. Algo en su interior también empezaba a ceder, pero no era debilidad, era rendición, no ante ella, ante lo que nunca había tenido, un vínculo sin miedo. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, él se detuvo frente a una bugambilia en flor. Tomó una rama, la arrancó con cuidado y se la tendió. Para ti. Sé que te gusta este color. Mariana no la tomó. La miró, respiró hondo y dijo, no necesito flores si no vienen con verdad. Mateo apretó la rama hasta que algunas espinas le marcaron la piel, pero no la soltó. Ella sí. Soltó un suspiro que llevaba días acumulando, y en ese gesto se liberó de una pregunta que la había acompañado desde el primer día. ¿Esto es real? A partir de entonces, no volvió a preguntarlo, porque entendió que la realidad no siempre viene con certezas, pero sí con coherencia. Mateo no volvió a regalarle nada sin sentido, y Mariana, sin decirlo, empezó a quedarse más tiempo, a veces sin hacer té, solo sentada, en silencio. Y en ese silencio, él se reconstruía. La finca entera empezó a notarlo. No con palabras, pero sí con gestos. Mateo ya no era el mismo. Seguía siendo exigente, claro, pero ya no gritaba, ya no despedía por detalles mínimos. Y lo más extraño, ya no trabajaba hasta la madrugada. Se permitía caminar por el jardín al atardecer, incluso había instalado una banca bajo el olivo viejo. Decían que a veces se quedaba ahí, solo, con una taza en la mano, mirando el cielo. Mariana seguía yendo, aunque no todos los días. Ya no era una rutina, era una decisión. Cuando iba, no siempre hablaban. A veces solo compartían el aire, y eso bastaba. Mateo dejó de esperar instrucciones y empezó a respetar su espacio. Un día, al verla llegar con una canasta de mermeladas para donar, le ofreció ayuda. Ella lo miró con cejas alzadas. ¿Tú, ayudarme a cargar esto? Él sonrió por primera vez sin sarcasmo. Quiero aprender a ser útil fuera del poder. Mariana no contestó. Solo le alcanzó la canasta y caminó delante sin voltear. Pero por dentro, algo en ella sonrió también. No era que él se estaba volviendo bueno, era que se estaba volviendo real, y eso la tocaba. Esa noche, de regreso en su casa, Mariana encontró a su madre revisando unas viejas fotos. ¿Te acordás de este vestido?, le preguntó, señalando una imagen donde Mariana tenía 10 años, el pelo desordenado y una sonrisa que no recordaba haber tenido. Ese día dijiste que querías ser cantante, recordó su madre. Mariana se rió, con una mezcla de ternura y pena. No se acordaba de haber querido nada para ella en mucho tiempo. Esa noche se encerró en su cuarto y abrió el armario alto. Sacó el vestido que Mateo le había regalado, no para ponérselo, solo para tocarlo, para recordarse que sí, alguien había visto su cansancio y había querido alivianarlo. Pero también entendía que no era eso lo que la iba a salvar, ni el vestido, ni él. Si había una salvación, iba a nacer desde adentro, y justo por eso, al día siguiente, tomó una decisión. Mariana iba a reconstruirse, sí, pero a su manera, en sus tiempos, sin deberle nada a nadie. La decisión se volvió acción cuando Mariana, sin previo aviso, dejó de asistir a la finca por más de una semana. No envió nota,
no explicó razones. Simplemente desapareció de ese mundo que aún no sabía si la quería por lo que era o por lo que provocaba. En esos días retomó cosas que había dejado enterradas. Empezó a leer en las noches, a escribir en un cuaderno viejo donde antes anotaba recetas. Caminó sola por la vieja vía del tren. Se sentó bajo los árboles y por primera vez escuchó el silencio sin miedo. También ayudó en el centro comunitario del pueblo, enseñando a las niñas a hacer pan casero. Las veían con los ojos brillantes, como si esa masa tibia fuera magia, y tal vez lo era. Mateo, mientras tanto, entró en un torbellino. Canceló reuniones, preguntó a todos por ella, exigió informes que nadie podía darle. Por dentro se sentía como un niño perdido en una casa que ya no tenía ventanas. Por primera vez en su vida, el control no le servía de nada, porque no se puede controlar lo que no se posee. Y Mariana nunca fue suya, solo había estado. Y eso dolía más de lo que quería admitir. Cuando finalmente la vio de nuevo, fue sin aviso. Ella llegó a la finca con una caja de frascos de miel para repartir entre el personal. Llevaba el cabello recogido con una trenza suelta, una blusa sencilla y una firmeza en la mirada que no tenía antes. Mateo la vio desde lejos, dejó caer el celular que tenía en la mano y caminó hacia ella como quien corre tras algo que se le escapa. «¿Dónde estuviste?», preguntó, con esa mezcla de angustia y rabia que solo siente quien ha perdido algo que no sabía cuánto le importaba. Mariana lo miró sin pestañear. «En mi vida», respondió. No hubo dramatismo, no hubo reclamo, solo verdad. Él intentó explicarse, decir que se preocupó, que la necesitaba, que no sabía cómo llenar ese espacio sin su presencia, pero ella no se movió. No suavizó su expresión. «Yo no vine a llenar vacíos, vine a vivir», dijo, firme. Mateo cerró los ojos un segundo. Nadie le había hablado así nunca. Nadie se había quedado de pie después de hacerlo. Mariana sí, y por eso, por esa certeza en su voz, él supo que ella ya no era una chica del pueblo. Era una mujer que sabía lo que valía, y él tendría que alcanzarla si quería quedarse. Esa misma noche, Mateo no pudo dormir. Se paseó por la finca como una sombra, abriendo y cerrando puertas, buscando aire en un lugar donde de pronto todo le parecía sofocante. El jardín que antes le daba calma, ahora le resultaba vacío. La sala donde compartía el té con Mariana se le antojaba inútil, como si las tazas sin usar lo miraran con reproche. Por primera vez pensó en ir él al pueblo, no como jefe, no como millonario, sino como hombre, pero no lo hizo. No por orgullo, sino porque entendía que invadir su espacio sería un error. En vez de eso, escribió. Nunca había escrito para nadie, salvo correos fríos o contratos. Esa noche llenó una hoja con torpeza. «No sé qué soy contigo, ni qué estás despertando en mí, pero sé que cuando te vas, todo se vuelve gris. Si decides no volver, lo entenderé. Pero si te quedas, será porque lo querés, no porque te lo pida, Mateo». No firmó como jefe, no selló el papel, solo lo dejó en la mesa de té, y al día siguiente no preguntó si ella lo leyó. Aprendía a esperar, aprendía a soltar. Mariana lo leyó, por supuesto que lo leyó. Lo hizo en silencio, cuando volvió a la finca 2 días después a dejar unas conservas. Nadie la esperaba. Pero el papel seguía ahí. No lo había tocado nadie. Ella lo tomó, lo leyó sin respirar y, al terminar, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso. No dijo nada. No dejó nota. Solo tomó una taza, la llenó con agua caliente y sobre el platito dejó una ramita seca de lavanda. Era su respuesta. No un sí, ni un no. Era: «Estoy aquí, por ahora. No me retengas». Esa misma tarde, Mateo reunió al personal, cosa que nunca hacía. Agradeció en voz alta, miró a cada uno a los ojos y al final, frente a todos, se refirió a Mariana sin nombrarla. A veces, lo que más transforma una vida no hace ruido.
No grita, solo llega y cambia todo. Nadie entendió del todo, pero todos aplaudieron, y Mariana, escuchando desde lejos, sonrió apenas, porque él no necesitaba decir su nombre. Bastaba con que la hubiera visto. Los días siguientes fueron diferentes, no mejores ni peores, solo distintos. Mariana seguía con su vida en el pueblo, ayudaba en la granja, cocinaba con su madre, caminaba con su tía en las tardes. Pero algo en ella había cambiado. Ya no aceptaba tareas impuestas sin preguntar. Ya no sonreía por compromiso. Empezó a decir no sin sentir culpa, y eso para ella era una revolución. En la finca, Mateo no intentó controlar el ritmo. Sabía que ella iba a ir cuando quisiera, no cuando él la necesitara. Así se formó un nuevo tipo de vínculo, silencioso, honesto, sin ataduras. Un día, mientras tomaban té en la banca bajo el olivo, él la miró fijamente y dijo: «Nunca me interesaron las flores, hasta que entendí que no nacen para ser arrancadas». Mariana lo escuchó, pero no respondió. Solo dejó que el silencio hablara por ella. Mateo aprendía a no llenar todos los vacíos, y eso, para un hombre acostumbrado al poder absoluto, era más difícil que cualquier trato comercial. No era una historia de amor típica, no tenía besos robados ni promesas eternas, pero tenía verdad, y a veces eso era más valioso. Una tarde, Mateo le pidió que lo acompañara a una reunión informal con inversionistas en su casa. No era una cita, no era un compromiso, solo una presencia. Mariana aceptó con naturalidad, como quien ya no se sorprende de los giros que da la vida. Se puso el vestido que él le había regalado. Sí, aquel que había guardado sin usar, pero esta vez no como una ofrenda. Lo usó porque le gustaba cómo se sentía con él, no por agradar a nadie. Cuando entró en la sala, todos se giraron, algunos con sorpresa, otros con burla sutil. Ella lo notó, claro, pero no se encogió. Caminó con paso firme, se sentó junto a Mateo y, cuando uno de los hombres hizo un comentario incómodo sobre la chica de campo que se viste como reina, ella lo miró de frente y dijo: «Prefiero ser reina de mi historia que peón en la de otro». El silencio fue inmediato. Mateo no intervino, no fue necesario. Esa frase quedó flotando en el aire como una sentencia. Y Mariana, por dentro, supo que algo había cambiado para siempre. Desde ese día, Mariana dejó de tener miedo de ser vista. No solo por Mateo, sino por todos. Caminaba diferente, respondía diferente. Ya no bajaba la cabeza cuando alguien dudaba de su lugar en esa casa. Porque, aunque no viviera ahí, ella ocupaba un espacio. Uno que no se le había dado, se lo había ganado. Mateo, por su parte, empezó a retroceder en lo que siempre creyó esencial: su superioridad. Se dio cuenta de que su poder no impresionaba a Mariana. Lo que sí la hacía quedarse eran los gestos auténticos, los silencios compartidos, la coherencia. Por eso, cuando empezó a considerar la idea de expandir sus negocios hacia proyectos comunitarios, no lo hizo por imagen. Lo hizo porque Mariana le había mostrado otra forma de impacto. «Quiero hacer algo útil con mi dinero», le dijo una tarde, «algo que no se pierda en papeles». Mariana lo escuchó, no con entusiasmo ciego, sino con atención crítica. «Entonces, empezá por no poner tu nombre en todo», respondió. Él se rió. Era una risa genuina, cansada, libre. Ella no quería cambiarlo, solo mostrarle que también podía ser alguien sin aplastar a los demás. Una semana después, Mariana recibió una carta inesperada, no de Mateo, de una fundación local que le ofrecía coordinar un pequeño proyecto de formación en oficios para mujeres rurales. No era un sueldo grande, ni una oferta brillante, pero era suya, porque alguien la había visto enseñar a las niñas a hacer pan y había hablado bien de ella. Mariana pensó en rechazarlo. Dudaba de sus capacidades, se sentía todavía pequeña en muchas cosas, pero al mirar sus manos, esas que antes solo servían a otros, pensó:
¿Y si empiezo a servirme a mí también? Aceptó, con nervios, con miedo, pero con decisión. Mateo no supo de la oferta hasta días después, cuando ella se lo mencionó como quien cuenta algo común. «Voy a tener menos tiempo para venir», dijo casi en tono casual. Él se quedó en silencio unos segundos, luego asintió. «No me necesitas para brillar, pero quiero que sepas que verte hacerlo me sana». Mariana sonrió, no porque él la validara, sino porque ella ya lo sabía. Y por primera vez, no dudó de su camino. A medida que pasaban los días, el nuevo proyecto comenzó a tomar forma. Mariana se sumergió en él con esa mezcla de nerviosismo y pasión que solo sienten quienes nunca imaginaron tener una oportunidad así. Organizó talleres, convocó a mujeres del pueblo, limpió salones abandonados y convirtió viejas mesas en escritorios improvisados. No todo era fácil, muchas la cuestionaban, otras se burlaban. «¿Ahora sos jefa?», le decían con sarcasmo. Pero ella no respondía. Ya no necesitaba explicar su valor. Mateo iba de vez en cuando sin anunciarse. Llegaba con cajas de insumos, pero sin intervenir. Se quedaba al fondo, observando. A veces conversaba con las participantes, otras simplemente se sentaba a ver. Su presencia ya no era imponente, era compañera. En una de esas visitas, Mariana lo vio agachado, ayudando a una niña a clavar una tabla en un banco de madera. Fue ahí donde comprendió que algo realmente había cambiado. No en él, en ella, porque por primera vez lo vio sin sentir que debía corresponder. No le debía nada, y aún así lo elegía, al menos por ahora. Una tarde, después de uno de esos encuentros en el taller, Mariana lo encontró esperándola afuera, con el sol bajando detrás de los árboles. Tenía las manos en los bolsillos y la camisa arrugada, algo inusual en él. «¿Podemos hablar?», preguntó. Ella asintió, caminando a su lado en silencio. Se alejaron del ruido, y al llegar a una pequeña colina, Mateo se detuvo. Respiró hondo, como si lo que iba a decir le costara más que cualquier negociación. «No quiero que pienses que esto es solo atracción o que es pasajero. Lo que siento por vos es algo que no sé manejar, pero no quiero perderlo». Mariana lo escuchó, sin apartar la vista del horizonte. Le dolía el pecho, pero no de angustia. Era otra cosa. Era peso. Peso de tener que responder algo que aún no sabía del todo. «No vine a salvarte, Mateo», dijo con calma. «Solo vine a ser vista, y si eso cambia, me voy». Él no replicó. No se defendió. Solo bajó la cabeza y asintió, porque en el fondo sabía que no había declaración que valiera si no venía acompañada de respeto. Después de esa conversación, las cosas entre ellos tomaron una nueva forma, más tranquila, más madura. Mateo ya no la llamaba cada día, no la buscaba con desesperación. Había aprendido que el vínculo con Mariana no se trataba de presencia constante, sino de profundidad. Ella, por su parte, se sentía más dueña de su tiempo, de su espacio y de sus decisiones. Seguía visitando la finca de vez en cuando, pero no como antes. Ahora lo hacía cuando sentía ganas, no por compromiso, y Mateo lo aceptaba. Incluso empezó a mandar mensajes breves, casi torpes. «Hoy floreció el jazmín. Vi una nube con forma de oveja. Extraño tu té, pero más tus silencios». Mariana no siempre respondía. A veces solo sonreía y seguía con su día. Él entendía, porque había aprendido que el amor, si eso era lo que estaban haciendo, no se exige, se acompaña. Una noche, en uno de esos mensajes, Mateo escribió: «No me interesa que me ames. Me basta con que no te sientas menos cuando estás conmigo». Y esa frase la sacudió, no por lo que él sentía, sino por lo que ella estaba empezando a permitirse sentir. En el pueblo, sin embargo, las voces seguían. «Está jugando con fuego», decían algunas. «Ese tipo no es para ella», murmuraban otras. Pero Mariana ya no se defendía. Sabía que su historia era suya y que el juicio ajeno
era solo ruido. Lo que sí le costaba era enfrentar su propia duda interna. ¿Podía una mujer como ella, formada entre sacrificios, tierra y renuncias, permitir que alguien la mimara sin sentir culpa? ¿Podía recibir sin pensar que luego vendría una deuda? Una tarde, en una de sus caminatas solitarias, se detuvo frente al lago seco del pueblo. Se sentó en una piedra y cerró los ojos. Se acordó de todas las veces que dio sin recibir, de cada sonrisa obligada, de cada noche que se fue a dormir agotada, sintiendo que su existencia no pesaba en ningún lado. Y ahí, en ese silencio seco, se hizo una promesa. No iba a permitir que su valor se midiera por lo que hacía por los demás. Desde ese momento, su dignidad iba a ser su medida, y quien no pudiera verla, que mirara para otro lado. Esa promesa interna comenzó a notarse en sus gestos. Mariana ya no pedía permiso para existir. Si no quería ir a una reunión, no iba. Si algo no le gustaba, lo decía. Incluso en su casa, su madre la miraba distinto. No porque hubiera cambiado su ropa o su rutina, sino porque su presencia ahora pesaba, y no por arrogancia, sino por convicción. Un día, Mateo llegó al taller con una caja de herramientas nuevas para las alumnas. Ella lo agradeció, pero le pidió que no volviera a traer cosas sin avisar. «No quiero que me regales, quiero que colabores», le dijo con voz firme. Él se detuvo un segundo, luego sonrió y respondió, «Entonces me vas a tener que enseñar cómo». Esa fue una de las pocas veces que Mariana sintió que estaban en la misma página, que el mimo que él intentaba dar ya no venía envuelto en poder, sino en disposición. Y ahí, justo ahí, empezó a permitirse algo nuevo, disfrutar. No como quien se entrega sin pensar, sino como quien por fin sabe que puede poner límites sin miedo a perderlo todo. Un sábado, Mateo organizó una jornada comunitaria en la finca, algo impensado meses atrás. Invitó a familias del pueblo, ofreció actividades para niños y hasta permitió que los cultivos de la parte trasera fueran recorridos por visitantes. Mariana fue. No porque él insistiera, porque no lo hizo, sino porque quiso ver si era verdad lo que estaba cambiando. Y lo era. Mateo no estaba en su pedestal. Caminaba entre la gente, escuchaba, se agachaba para hablar con los niños y hasta ayudó a servir comida. Cuando la jornada terminó, ella se le acercó con un vaso de limonada y le dijo, sin sonrisa, pero con ternura, «Hoy no fuiste el CEO. Hoy fuiste un hombre». Mateo la miró largo rato, luego bajó la mirada como si no supiera qué hacer con ese reconocimiento. «Estoy aprendiendo por vos», dijo, pero Mariana negó con la cabeza. «No por mí, por vos también. Si no lo haces por vos, no sirve». Esa frase quedó entre ellos como un punto final que, más que cerrar, abría una nueva etapa. Una donde nadie tenía que salvar al otro, solo caminar al lado. Con el tiempo, la gente dejó de hablar tanto, no porque se hubieran convencido, sino porque Mariana ya no les daba espacio. Su vida se había llenado de otras cosas, talleres, proyectos nuevos, conversaciones reales. El vínculo con Mateo seguía, pero bajo otras reglas. Ya no se veían cada día, ni siquiera cada semana, pero cuando lo hacían no había tensión, ni pruebas, ni demandas, solo presencia. Un día, él apareció en el pueblo con ropa sencilla, sin chofer ni escolta. Caminó hasta la plaza, compró pan en la panadería de Doña Rosa y esperó en silencio sentado en la misma banca donde Mariana solía leer. La gente lo miraba con desconfianza, otros con curiosidad, pero él no se movía, solo esperaba. Mariana lo vio desde lejos, dudó, pero fue. Se sentó a su lado, sin palabras. Él le ofreció un trozo de pan y dijo, «No traje nada más, solo ganas de compartir esto contigo». Ella aceptó. Comieron en silencio, entre el ruido cotidiano del pueblo. Y por primera vez, Mariana sintió que no había nada que demostrar. Ni él tenía que redimirse, ni ella tenía que probar su valía. Era simple.
y esa simpleza sanaba. Más adelante, cuando los meses se volvieron estaciones, comenzaron a verse con menos frecuencia. No porque algo se hubiera roto, sino porque ambos estaban ocupados construyendo sus propios caminos. Mateo viajó, amplió sus negocios y Mariana recibió una oferta para replicar su proyecto en otros pueblos cercanos. Era lo que siempre había soñado sin saber que lo soñaba. Él la apoyaba a distancia, le escribía de vez en cuando con frases simples pero certeras. Te pienso cuando veo la banda. Hoy una mujer me recordó a vos. No olvides descansar. Y ella respondía cuando quería, con fotos de niñas sonriendo en los talleres, con anécdotas o con silencios que él ya sabía leer. No había promesas ni planes eternos, solo respeto. Y eso era más de lo que Mariana había recibido de nadie en toda su vida. Un día, al volver de un taller en un pueblo lejano, encontró una nota en su mesa. Mañana es el aniversario del jardín. Me gustaría verte. Si no podés, lo entiendo. Igual voy a estar ahí, bajo el olivo. No decía su nombre. No hacía falta. El día del aniversario, Mariana se levantó temprano, preparó pan casero, eligió un vestido sencillo y ató su trenza con una cinta lavanda. No sabía si iba a ir, no porque no quisiera, sino porque aún pesaba en ella esa necesidad de no depender del otro para sentirse válida. Pero mientras colaba el té, pensó, no es debilidad querer estar donde me siento vista. Así que fue. Caminó hasta la finca como siempre lo había hecho, pero esta vez sin temor ni expectativa. Al llegar, el jardín estaba decorado con guirnaldas hechas a mano, fotos de los primeros talleres y mesas llenas de comida casera que no venía de chefs, sino de mujeres del pueblo, y allí bajo el olivo Mateo, de pie, con una flor en la mano y una expresión que no buscaba impacto, solo verdad. Cuando la vio, no sonrió con suficiencia, sonrió con alivio. Mariana se acercó, y sin necesidad de palabras, ambos entendieron que estaban en un punto nuevo, ni inicio ni final, un lugar donde podían compartir sin intentar cambiarse. Mateo le ofreció la flor. Ella la tomó, no como símbolo de algo que empezaba, sino de algo que se sostenía. Durante el evento, caminaron juntos entre las mesas, saludaron, compartieron historias. Mateo hablaba menos, escuchaba más. Mariana ya no necesitaba explicarse, todos sabían quién era. No por él, sino por ella misma. Al final del día, cuando la gente se iba, quedaron solos bajo las luces tenues del jardín. Hoy te vi distinto, le dijo ella, mientras guardaban platos. Yo también me vi distinto, respondió él, secando una copa. Se quedaron así, lado a lado, haciendo tareas simples, como si ese fuera el verdadero lujo, compartir lo cotidiano sin ansiedad. Al despedirse, Mateo no pidió que se quedara. Solo la miró con esa mezcla de cariño y respeto que no se dice, se demuestra. Mariana, por su parte, no prometió volver, pero se fue sin dudar, sin mirar atrás, porque sabía que ese lugar ya no era una trampa ni un castillo de poder. Era un espacio donde podía ser, sin dejar de ser ella. Y en ese equilibrio frágil había encontrado algo más fuerte que cualquier declaración, la certeza de que su libertad era lo único que no estaba dispuesta a negociar. Con el paso del tiempo, Mariana comenzó a volverse un nombre propio más allá del pueblo. Otras comunidades la invitaban a compartir su experiencia, a organizar nuevos centros, a formar mujeres que también habían sido invisibles por años. Su agenda se llenaba, su rostro aparecía en afiches modestos pero llenos de orgullo, y su voz era escuchada con atención. Ya no era la chica del pueblo, era Mariana Vázquez, fundadora, referente. Mujer que había transformado su dolor en camino. Mateo seguía ahí a su modo. A veces iba a verla dar talleres, sin anunciarse, y se sentaba al fondo con un cuaderno que rara vez usaba. No era espectador, era testigo.
Y a veces, cuando coincidían en la finca o en algún rincón tranquilo del pueblo, compartían una charla corta, un café improvisado, una caminata. Nunca volvieron a definir lo que eran, porque no lo necesitaban. Lo que tenían no requería etiquetas. Era un espacio compartido, libre, sin jaulas, y eso, después de todo lo vivido, era más que suficiente para ambos. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio de su casa, Mariana escuchó un auto detenerse. No era ostentoso, ni llamativo, pero sabía de quién era. Mateo bajó sin traje, con una camisa clara y una pequeña bolsa en la mano. «Te traje el champú que dijiste que acá no conseguías», dijo, mostrándolo como si fuera un regalo de lujo. Ella rió, genuina. No por el gesto, sino por lo absurdo de recibir algo tan simple de alguien que antes no habría sabido si usaba jabón. Lo invitó a pasar, como si fuera parte de esa rutina doméstica que antes le parecía impensable compartir. Se sentaron en la galería, tomaron agua fresca, hablaron del clima, de los limones que estaban por madurar, del perro que ladraba al vecino. Y en ese silencio posterior, donde ya no hacía falta hablar, compartieron algo que pocos logran: paz. Una paz sin promesas, sin cadenas, sin miedos, solo dos personas que, habiendo sobrevivido a su propia dureza, ahora podían encontrarse sin necesidad de salvarse. Esa tarde se extendió sin que ninguno lo notara. Cuando el sol empezó a caer, pintando el cielo de naranja y lavanda, Mateo se levantó y miró alrededor como si quisiera guardar cada detalle. «Nunca imaginé que me gustaría un lugar sin mármol, sin cámaras, sin asistentes corriendo», dijo, casi en tono de confesión. Mariana, sentada en el escalón de entrada, lo miró con una mezcla de ternura y verdad. «Nunca necesitaste eso, solo pensabas que sí». Él asintió, no como quien acepta una crítica, sino como quien reconoce una deuda consigo mismo. Se despidieron con un abrazo largo, sin urgencia. Uno de esos que no aprietan, pero sostienen. Al verlo alejarse, Mariana sintió algo que nunca antes había sentido con un hombre: calma. No esperanza, no mariposas, no miedo, calma. Porque sabía que, si él regresaba, sería porque quería, no porque la necesitaba para armarse, y si no lo hacía, su vida igual seguiría, rica, propia, suficiente. Esa noche escribió en su cuaderno una sola línea: «Ahora soy mía». Y con eso cerró los ojos y durmió sin peso en el pecho. Los días pasaron con la velocidad tranquila de quien ya no corre detrás de nada. Mariana seguía trabajando, creando, acompañando. Su madre, que al principio dudaba de todo, ahora la miraba con orgullo silencioso. Las niñas del pueblo la saludaban con admiración, y las mujeres mayores comenzaban a reunirse sin vergüenza a aprender cosas nuevas. Mateo, por su parte, seguía su vida sin interferir, pero tampoco desaparecía. A veces dejaba una nota en el taller: «¿Te acordás del aroma de aquel té?», o simplemente: «Estoy bien. Espero que vos también». Mariana le respondía cuando quería, a su ritmo. No había exigencias, no había guiones. Una mañana, al abrir la ventana, vio en la entrada un ramo pequeño de bugambilias, esas que crecían salvajes en el camino a la finca, con una tarjeta que decía: «No para adornarte, sino para agradecerte». No firmaba, no hacía falta. Mariana las puso en un frasco de mermelada vacío en la mesa del comedor, no como un altar, sino como un recordatorio de que había sido vista y de que ella también se había permitido ver. Fue a mediados de otoño cuando Mariana sintió que algo se acomodaba definitivamente dentro suyo. No fue por un logro puntual, ni por una frase reveladora. Fue por un momento pequeño. Estaba barriendo el patio y al levantar una hoja seca se sorprendió sonriendo sin razón. Ahí supo que estaba en paz, porque ya no pensaba en lo que le faltaba, ni en lo que los demás esperaban de ella. Su vida tenía raíz. No estaba en pausa esperando un romance, ni giraba alrededor de un «por si vuelve». Mateo seguía apareciendo, sí,
a veces en forma de mensaje, otras en visitas espontáneas que ya no la descolocaban. Pero la gran diferencia era que ahora él no ocupaba su centro. Era una parte, no el todo. Y eso, para alguien que había vivido sirviendo a los demás, era su victoria más silenciosa y poderosa. Incluso cuando compartían momentos, ya no había esa tensión de ¿qué somos? Porque no importaba. Eran lo que querían ser ese día, un té compartido, una mirada larga, un abrazo en la entrada, nada más. Y eso, para ella, ya era suficiente. Una tarde cualquiera, en medio de una charla sobre panes de centeno, Mateo la miró fijo y dijo: «Nunca imaginé que una mujer pudiera desarmarme sin tocarme». Mariana se rió, no por burla, sino por ternura. «No fue mi intención», respondió. Y era cierto, ella no había llegado para salvarlo ni para cambiarlo. Solo había sido ella, y esa autenticidad había sido lo más desarmante para él. Mateo no era un hombre fácil, seguía teniendo reacciones duras, seguía siendo un perfeccionista insoportable, pero con ella bajaba, se sacaba la coraza, porque entendía que ahí no había lugar para disfraces. Mariana ya no necesitaba que la mimaran con flores ni con frases. Su mayor mimo era el respeto. Y Mateo lo había aprendido. Por eso, cuando alguien le preguntó si estaban juntos, ella simplemente dijo: «Nos encontramos». No dio más detalles, no aclaró, no etiquetó, porque lo que tenían no era un título, era una construcción. Y eso no se explica, se vive. Con la llegada del invierno, los días se hicieron más lentos, y Mariana aprovechó para frenar. No por cansancio, sino por decisión. Aprendió a tomarse tardes libres, a decir que no a proyectos que no le encendían, a elegir dónde sí quería estar. El taller seguía funcionando, pero ya no necesitaba estar en todo. Había formado otras mujeres que ahora lideraban, enseñaban, proponían. Eso le daba orgullo. Mateo, en paralelo, también hizo cambios. Redujo su jornada, delegó responsabilidades y comenzó a visitar espacios de formación para jóvenes emprendedores. A veces contaba su historia, no como un cuento de éxito, sino como una advertencia sobre lo que cuesta vivir sin alma. Nunca mencionaba a Mariana por nombre, pero quienes lo escuchaban sabían que había alguien que lo había hecho repensar su forma de estar en el mundo. Un día, al encontrarse en una feria comunitaria, Mateo le dijo al oído: «A veces siento que llegaste para enseñarme a ser hombre después de haber sido CEO demasiado tiempo». Mariana no respondió. Solo le apretó la mano, porque sabía que, en ese gesto, había más verdad que en cualquier declaración. Pero incluso en medio de esa paz, hubo días difíciles. Momentos de duda, de viejas heridas que volvían a abrirse. Mariana no era de hierro. A veces se sentía insegura, se preguntaba si realmente merecía todo lo que estaba viviendo. En una de esas noches, mientras revisaba cuentas y papeles, se sintió abrumada. Lloró, no por tristeza, por agotamiento, por la presión de ser siempre fuerte. Mateo lo supo, aunque ella no se lo dijo. Lo intuyó. Llegó a su casa con una sola frase: «Hoy no vine a hablar, solo a quedarme cerca». Se sentaron en silencio. Él en el umbral, ella en la mecedora, con una manta en las piernas. No intercambiaron palabras. Pero esa noche, el simple hecho de estar fue suficiente. Y al irse, Mateo dejó en la mesa un termo con té caliente y una nota breve: «No estás sola, aunque no digas nada». Mariana lo leyó después, ya acostada, y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar, pero con alivio, porque entendió que incluso los más fuertes también necesitan ser sostenidos de vez en cuando. Con el paso de los meses, Mariana y Mateo dejaron de contar cuánto tiempo pasaban juntos o separados. La relación, si es que podía llamarse así, había tomado una forma propia, sin manual, sin deberes, sin promesas que pesaran. Ella seguía su camino, él el suyo,
y cuando coincidían lo hacían con ganas, no por costumbre. Una tarde, mientras charlaban bajo un alero por el que goteaba la lluvia, Mateo le dijo algo que se quedó flotando. Nunca quise una mujer que me salve, pero tampoco pensé que una mujer libre me haría quedarme. Mariana lo miró y simplemente le dijo, yo tampoco sabía que quería quedarme. Ese fue uno de esos momentos en que todo parece encajar sin esfuerzo. Porque no era una historia de salvación, ni de conquista, ni de redención romántica. Era una historia de encuentro. Dos mundos que nunca debieron tocarse, pero que al hacerlo encontraron una nueva forma de habitarse. Y esa nueva forma era más valiente que cualquier amor de novela, porque no prometía siempre, prometía verdad. Una mañana de sábado, Mariana despertó antes que el sol. Tenía una sensación en el pecho que no supo explicar. No era tristeza ni alegría, era certeza. Se levantó, preparó café y caminó hasta el viejo placard donde guardaba cosas que no usaba. Allí, en un sobre, tenía una foto vieja suya, de cuando era adolescente. Pelo largo, mirada perdida, sonrisa tímida. La rompió, no por rechazo, sino porque ya no se sentía esa versión de sí misma. Después, abrió su cuaderno de anotaciones y escribió, no me abandoné para llegar hasta acá. Me sostuve, en silencio, sin aplausos. Pero me sostuve. Cerró el cuaderno, se puso una campera gruesa y salió a caminar. Al cruzarse con Mateo en el sendero que conectaba su casa con el pueblo, solo lo saludó con un gesto de cabeza. Él la miró y sonrió. No necesitaban hablar. Él ya sabía que ella estaba en su centro, y eso era lo que más admiraba de ella. No su belleza, no su fuerza, su decisión de no volver a desaparecer dentro de la vida de nadie. Aquel día, algo más cambió en el aire. No fue visible ni drástico, pero se sintió, como si todo lo que habían construido, paso a paso, mirada por mirada, se consolidara en un acuerdo silencioso. Mariana lo notó cuando, horas después, Mateo apareció en la plaza del pueblo con un bolso pequeño. Se sentó a su lado en la banca y antes de que ella preguntara nada dijo, «Me voy unos días, solo. Necesito entender qué quiero sin vos al lado, porque si te elijo después de eso, será con plena conciencia». Mariana no se sorprendió, ni se enojó. Solo asintió, mirándolo de frente. «Me parece justo. Yo también me estoy eligiendo todos los días». Se despidieron sin dramatismo, sin escena. Él se fue, y ella siguió su camino. No lloró, no esperó. Siguió enseñando, caminando, tomando té por las tardes, porque sabía que regresara o no, ya nada la sacaría de su eje. El verdadero amor, si ese era el nombre, no venía a completarla. Venía a caminar al lado. Y si no estaba, ella igual sabía andar. Pasaron casi 2 semanas. En ese tiempo Mariana no preguntó por él. Mateo tampoco dio señales, hasta que un día, al regresar del taller, encontró una caja frente a su puerta. No tenía nombre, solo un lazo de hilo grueso. Al abrirla, encontró una carta escrita a mano y una flor seca entre sus hojas. La carta decía, «No fui para escapar, fui para comprobar que no eras una necesidad. Y no lo sos, sos elección. Y quiero seguir eligiéndote si vos también querés». Mariana leyó la carta en silencio. Luego la dobló y la colocó sobre la mesa. No respondió enseguida. Fue hasta el patio, se lavó las manos, preparó una taza de té y se sentó a ver el atardecer. Porque entendía que una respuesta, cuando es sincera, no nace del apuro, nace de la paz. Y esa tarde, más que nunca, estaba en paz consigo misma. Si iba a elegir, sería sin presión. Ser elegida también implicaba elegir. Y ella ya no elegía desde la necesidad, elegía desde el amor propio. Esa noche, después de cenar sola y ordenar la cocina en silencio, Mariana se sentó frente a su cuaderno y escribió la respuesta que no planeaba mandar. Lo hizo más para ella que para él.
No vine a esta vida a esperar que alguien me elija, pero si alguien lo hace, quiero que sea sabiendo que no soy refugio ni premio. Soy camino, a veces recto, a veces con piedras, pero camino. Si querés andar a mi lado, será así, paso a paso, sin empujar ni jalar. Cerró el cuaderno, suspiró y dejó que el sueño la venciera. Al día siguiente, no mandó la carta. En cambio, fue al mercado, compró pan y al volver preparó 2 tazas de té. Colocó una frente a ella y la otra en la mesa del jardín, no porque supiera que él vendría, sino para recordarse que el espacio para el otro existía, pero no era vital. A eso del mediodía, sin ruido, Mateo apareció, sin bolso, sin explicaciones, solo con una mirada firme y un paso tranquilo. Se sentó frente a la taza que ya se estaba enfriando. «Todavía está a tiempo», dijo, y ella sonrió, porque sí, lo estaba. Ese reencuentro no tuvo beso ni abrazo dramático. Tuvo algo mejor, mirada. Una mirada que ya no buscaba respuestas, sino confirmaciones. Estaban ahí porque querían, porque sabían que podían vivir separados, pero también sabían que juntos podían aprender más. Mateo se quedó a almorzar, ayudó a lavar los platos y por la tarde caminó con Mariana hasta la entrada del pueblo. Al despedirse, no hubo promesas, solo una frase suya. «Esta vez no me voy a desaparecer». Y una de ella: «No necesito que te quedes todos los días, solo que no te olvides de volver». Esa fue la última vez que hablaron de «¿qué somos?». A partir de entonces fueron. Compartían lo que querían, respetaban el espacio del otro, y si algún día uno no podía, el otro no lo tomaba como falta. Mariana seguía con sus proyectos, Mateo con los suyos, pero cada tanto se encontraban bajo el olivo, o en la banca de la plaza, o en la mesa del jardín con té, y en cada encuentro volvían a elegir, no por obligación, no por miedo, por decisión, y eso era amor del bueno. Con el correr del tiempo, incluso las personas del pueblo que antes criticaban comenzaron a mirar distinto. No porque de pronto entendieran todo, sino porque no se podía negar lo que se veía. Una mujer firme, libre, decidida, que caminaba con la cabeza en alto. Mariana no cambió para gustarles, cambió para sí misma, pero el respeto llegó solo, y con él el silencio de quienes antes murmuraban. Mateo también había cambiado. Ya no era el demonio de la finca, ni el hombre que todos temían. Seguía siendo serio, exigente, pero había aprendido a mirar a los ojos, a escuchar sin interrumpir, a esperar sin exigir. Muchas veces se le escapaba algún viejo reflejo de control, pero Mariana, con una sola ceja levantada o un silencio justo, le recordaba que ahí no se mandaba, y él agradecía esa honestidad, porque le enseñaba cada día que la verdadera intimidad no nace del poder, sino de la igualdad. Que el vínculo más profundo no se da cuando uno dirige y el otro obedece, sino cuando ambos caminan con los pies en la misma tierra. Una tarde de verano, mientras compartían una merienda con las mujeres del taller, una de ellas, una señora mayor, directa y sin filtros, miró a Mariana y dijo: «Él te mima como si fueras reina». Todos se rieron, incluso Mateo. Pero Mariana, con la taza en la mano y una media sonrisa, respondió: «No soy reina. Solo aprendí a no aceptarme como sirvienta de nadie». El silencio fue inmediato, no por tensión, sino por respeto. Era una frase que pesaba, una frase nacida de años de entrega, invisibilidad y renuncia. Mateo la miró como si la viera por primera vez, y Mariana supo que no era por vanidad, era por verdad, porque ahora sí, él entendía quién era ella, y lo que eso costaba. Esa noche, al cerrar el taller, Mateo se quedó hasta el final, barriendo el piso, acomodando sillas, guardando loza. No porque se lo pidieran, sino porque quería, porque había comprendido que amar a una mujer como Mariana no era protegerla ni dirigirla, era acompañarla,
y eso, por fin, le parecía suficiente. Al llegar el siguiente otoño, Mariana sintió algo que nunca había sentido con tanta fuerza: estabilidad. No la que viene de tener todo bajo control, sino la que nace cuando ya no se teme perder. Su vida era suya, llena de tareas, claro, de responsabilidades, proyectos, cansancio, pero también de pausas, de tardes mirando el cielo, de caminatas sin rumbo y de charlas que no necesitaban llegar a nada. Mateo seguía siendo parte de eso, pero no como protagonista. Era un capítulo que se reescribía cada vez que coincidían, una presencia que ya no pesaba, sino que sumaba. Algunos días compartían silencios largos sin necesidad de justificarse. Otros discutían por tonterías, pero siempre desde el respeto. Mariana no cedía terreno, ya no, y eso no lo alejaba, lo acercaba, porque él había entendido, después de todo, que no necesitaba una mujer que le dijera que sí, sino una que le dijera la verdad. Y ella, sin darse cuenta, se había convertido en su verdad más incómoda y más querida. Una noche especial, mientras cenaban bajo las estrellas en el patio de la casa de Mariana, solo los dos, sin nada planificado, Mateo le ofreció un pequeño cuaderno. No es un regalo, es un espacio, para que escribas todo lo que quieras y nada que no sientas. Ella lo recibió en silencio, lo abrió, y en la primera página ya había algo escrito. Gracias por no tener miedo de mí, pero sobre todo por no dejar que te domine. Mariana lo cerró con suavidad y lo dejó sobre la mesa. No lo abrazó, no lloró, solo le tomó la mano y la sostuvo un rato largo, porque no necesitaban gestos grandes. Todo lo fuerte ya estaba dicho, a su manera, sin ruido. Esa noche, cuando Mateo se fue, Mariana se quedó sola en su galería, con una manta sobre las piernas y una taza de té aún tibia. Miró el cielo estrellado y pensó, casi en voz baja: lo logré, sin perderme. Y por primera vez, no necesitó a nadie para sentirse plena. Al día siguiente, temprano, Mariana fue al taller como siempre. Saludó, organizó, escuchó a cada una de las mujeres como si no hubiera apuro en el mundo. Pero algo en su andar era distinto. No más rápido ni más lento, más firme, más sereno, como quien ya no camina para llegar, sino porque disfruta el trayecto. Mateo pasó por allí en la tarde, sin previo aviso. Llevaba pan casero, sí, hecho por él, con una receta que Mariana le había escrito en una servilleta hacía meses, y una mermelada que compró en la feria del pueblo. No vine a interrumpir, dijo. Solo tenía ganas de compartir esto contigo, y con quien quieras. Mariana no se sorprendió. Le hizo lugar en la mesa y lo presentó con naturalidad. Ya no había tensión en que él estuviera ahí. Nadie se incomodaba. Todos entendían que no era un jefe entre obreras. Era un hombre más, aprendiendo a convivir, y eso para él era el verdadero cambio, porque nunca antes había sido uno más, y ahora no solo lo era, lo valoraba. Esa misma tarde, al cerrar el taller, Mariana se quedó un rato sentada, sola, en la banca de la entrada. Tenía el cuaderno que Mateo le había dado entre las manos y por primera vez empezó a escribir en él, no lo que sentía por él, ni por su historia compartida. Escribió sobre ella, sobre lo que le dolía, lo que había soltado, lo que seguía procesando. Palabras simples, sin adornos, como su vida, como su renacer. No escribió pensando en que alguien lo leería. Lo hizo porque necesitaba registrar ese momento, el de una mujer que fue criada para obedecer, servir y callar, pero que decidió romper el molde, que no gritó, pero tampoco se resignó, que aprendió que el amor verdadero, propio o compartido, no necesita sacrificio constante ni renuncias escondidas. Solo necesita verdad. Y ella, después de tanto, se había vuelto una mujer imposible de mentirse. Ese era su logro. Ese era su mimo más valioso, el que se dio sola.
Días después, cuando el clima empezó a volverse más fresco, Mateo volvió a pasar por el pueblo, esta vez sin regalos ni pretextos. Solo apareció en la galería de Mariana con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila. ¿Tenés tiempo para caminar?, preguntó. Ella lo miró, evaluó su día mentalmente y asintió. Caminaron sin rumbo, sin hablar durante varios minutos. Luego él dijo sin mirarla: «Estuve pensando en todo lo que no dije cuando tenía miedo. Y ahora ya no me da miedo decirlo». Mariana no lo apuró. Siguió caminando. Esperó. Mateo respiró hondo y continuó. «No quiero que vivamos juntos, no quiero invadirte, solo quiero saber que, cuando mi día termine, hay alguien como vos en el mundo, existiendo a su manera. Y si cada tanto puedo compartir un mate, una charla o un silencio contigo, entonces estoy bien». Mariana se detuvo, lo miró, y por primera vez en toda su historia no le respondió con palabras. Le sonrió, lenta, cálida, inquebrantable, y con eso bastó. Desde entonces, nunca más necesitaron aclarar lo que eran. Empezaron a compartir pequeñas cosas que para otros serían nada: una caminata, una sopa caliente en una noche fría, una charla en la plaza sin celular. A veces él se quedaba a dormir en la casa de huéspedes de la finca. Otras veces simplemente se iban a dormir sabiendo que el otro estaba bien. No hubo anillos, ni cambios de estado, ni fechas de aniversario, pero sí hubo algo más sólido: presencia constante. El tipo de presencia que no asfixia, pero tampoco desaparece. Mateo ya no era el CEO demoníaco. Ahora era un hombre que había aprendido a existir sin destruir. Y Mariana ya no era invisible. Ahora era una mujer que se había reconstruido con paciencia, con rabia convertida en fuerza, con ternura que ya no regalaba a cualquiera. Había aprendido a no tener miedo del amor, pero también a no necesitarlo como salvación. Y eso, después de tanto, la hacía imparable. Una tarde cualquiera, en una de esas en que el viento parece querer barrer todo lo viejo, Mariana se sentó sola frente al olivo de la finca. Llevaba su cuaderno, una manta y una taza de té. Había pasado por todo: el silencio, el deseo, el miedo, la culpa, el renacer. Y ahora por fin podía sentarse sin apuro, sin preguntas, sin angustia. Mateo no estaba ese día. Estaba de viaje por trabajo, algo que antes le habría generado ansiedad. Pero ahora no, porque su paz no dependía de él. Nunca más dependería de nadie. Mientras escribía una frase en su cuaderno: «Soy más fuerte cuando no necesito demostrarlo», escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y vio a una de las chicas del taller con los ojos llenos de duda. «¿Vos crees que es posible volver a empezar?», preguntó, casi en susurro. Mariana sonrió. Cerró el cuaderno, le hizo un gesto para que se sentara y, con una calma que solo da el haber vivido todo, respondió: «No solo es posible, es necesario. Pero primero tenés que decidir que vos también merecés otra vida». Y esa fue su forma de devolver lo aprendido. No con discursos, ni con grandes actos, sino con presencia, con ejemplo, con mirada. Mateo llegó al día siguiente. Llevaba una caja con galletas que había horneado él mismo. «No sabés el desastre que hice en la cocina», dijo riendo. Mariana las probó, hizo una mueca y comentó: «Están horribles, pero el gesto vale doble». Se rieron como si fueran dos adolescentes, y lo eran en cierto modo, dos almas que después de tanto desgaste volvían a sentir ligereza. Esa noche no hablaron de futuro, solo se sentaron bajo el cielo estrellado, tomados de la mano. Él le acariciaba el pulgar de a ratitos. Ella apoyaba la cabeza en su hombro. Y así, en ese silencio cálido, se dijeron todo lo que ya no hacía falta poner en palabras, porque lo esencial estaba claro. Ella ya no era la chica del pueblo, ni él, el CEO indomable. Ahora eran solo dos personas,
que se habían encontrado a tiempo. Con el paso de los días, las rutinas siguieron, pero con una nueva suavidad. Mariana ya no esperaba grandes gestos, ni necesitaba confirmar nada. Cada mañana era suya, cada proyecto, una semilla plantada con decisión. Mateo seguía apareciendo y cuando no, dejaba notas pequeñas con dibujos torpes o frases absurdas que solo ella entendía. La vida no se volvió perfecta. A veces discutían, a veces se distanciaban, pero nunca más desde el miedo, porque sabían que lo que habían construido no era frágil, era real, y eso bastaba. En una charla bajo el sol, él le dijo: «Gracias por no dejarme quedarme cómodo siendo quien era». Mariana se rió. «Yo no vine a corregirte, solo a no desaparecer para hacerte lugar». Y en esa frase estaba toda su evolución. Había aprendido que el amor no era perderse, sino sostenerse mientras se camina junto al otro. Que podía ser mimada, sí, pero solo si ese mimo no venía con jaula. Aquel otoño, cuando todo volvió a teñirse de dorado y marrón, Mariana decidió hacer algo simbólico. Fue hasta su antiguo cuarto, abrió una caja de recuerdos y entre cartas, fotos y pañuelos guardados, encontró su primer delantal. Aquel con el que entró por primera vez a la finca, con miedo, temblor y una canasta de verduras. Lo sostuvo entre las manos, lo dobló con cuidado y lo guardó en una caja nueva. Luego, con calma, bajó al galpón y encendió una pequeña fogata. No para destruir, para transformar. Arrojó la caja al fuego y vio cómo las llamas se llevaban el peso de una época. No lloró, no tembló, solo respiró, y al hacerlo sintió el pecho liviano, como si por fin pudiera caminar sin cargar con todo lo que fue. Mateo llegó un rato después. No preguntó qué había quemado, solo la abrazó por la espalda, en silencio, y ella, por primera vez, no sintió que ese abrazo fuera una protección, ni una marca. Era un compartir, un «estoy aquí», sin condiciones. Caminaron hasta la galería, se sentaron uno junto al otro y miraron el humo disiparse entre los árboles. En ese momento, sin guión ni dramatismo, Mateo dijo: «Me destruyó mi propio orgullo, pero vos me hiciste querer reconstruirme sin dejar de ser yo». Mariana lo miró, sostuvo esa mirada y respondió con algo que llevaba años guardando. «Pensaste que me ibas a salvar, pero yo ya me había salvado sola». Pasaron unos minutos en silencio. Luego, ella se levantó, entró a la casa y volvió con una taza de té. No se la dio. La puso sobre la mesa, justo frente a él. «Para que sepas que podés seguir viniendo, pero yo ya no sirvo más a cualquiera». Mateo sonrió, levantó la taza con cuidado, la olió y dijo: Esto sí es un lujo». Y bebió, sin apuro, sin mandatos, solo como quien entiende que la presencia de una mujer libre es el regalo más grande. Mariana lo miró, luego al horizonte y murmuró, casi para sí, y por fin pude respirar.